Le tocaba a mi hermano Juan, tuve una situación delicada, bueno, en familia y se tuvo que retirar. Él se encuentra bien con toda su familia, pero me comentaba que lo apoyara en la oración. Entonces, miren, vamos a ver un tema que el Señor lo ha titulado La naturaleza de la confusión dentro de la iglesia de Cristo. Otra vez, la naturaleza de la confusión dentro de la iglesia de Cristo. Muchas veces el enemigo tiene esa arma que utiliza entre los hijos de Dios y en el mundo, el confundirlos para poder hacer él también su plan, porque él también tiene un plan. Recuerden que tenemos un enemigo, que ese enemigo es constante. Amén. Amén. Bueno, la palabra confusión no tiene una única traducción, porque confusión también lo vamos a utilizar en el ámbito espiritual, pero también hay otro tipo de confusión en el mundo, vamos. Pero la palabra confusión tiene una raíz griega que se escribe medio raro, hermanos, pero ya saben cómo es el griego. Pero su pronunciación es acatastasia, acatastasia. Entonces, que se refiere la confusión a un desorden y a la falta de estabilidad. Entonces recordemos que la confusión es un desorden y falta de estabilidad. Miren, ¿quién conoció o escuchó hablar de Adolfo Hitler? Bueno, sabemos que Adolfo Hitler fue un gran dictador, ¿verdad? Un estadista alemán y que tenía un sueño de conquistar ¿qué? Todo el mundo, ¿verdad? Bueno, pues dentro de ese hombre había un sofismo. Él era un gran sofista y a lo mejor esta palabra pues es nueva para ustedes, pero es un gran sofista. Les voy a explicar, ser un sofista es una acepción original que se refiere a un maestro de la retórica, o sea, de hablar, vamos, y hablar con sabiduría. Dice, en la antigua Grecia que enseñaban el arte de persuadir, o sea que Adolfo Hitler persuadía a las personas, entonces, y a multitud de grandes personas. Entonces, él dice, pero el tiempo terminó y volvió. Adolfo Hitler, dice, empleaba argumentos falaces, engañosos, para convencer, especialmente con fines de lucro y manipulaciones, haciendo que lo falso pareciera verdadero. Entonces, también el enemigo hace eso. Parece ser que él, de lo falso, lo muestra como si fuera verdadero. Y no, hermanos. Esa es la confusión. Y muchas veces parece que es verdad, pero no es verdad, hermano. La palabra de Dios es la luz que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para que nosotros podamos andar no en tinieblas. Amén. Pregunta, dice, ¿por qué Satanás lo usó contra los hijos de Dios? ¿O por qué lo usa contra los hijos de Dios lo que es la palabra confusión? Primero, porque debilita nuestra fe. Hermanos, cuando Satanás utiliza la confusión, muchas veces debilita nuestra fe. Entonces la fe se sostiene en la verdad de la palabra. Si Satanás logró sembrar dudas, Satanás es un ser astuto y confundidor. ¿Será que Dios dijo? Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 1. ¿Quién me apoya? Génesis capítulo 3, versículo 1. Porque Satanás hay veces debilita nuestra fe. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Nada más hasta ahí, hermano. Entonces aquí vemos a Satanás que habla a Eva. El creyente se vuelve inseguro e inestable y pierde confianza ¿en quién? En Dios. Entonces aquí estamos hablando de que también Satanás habló a Eva y Eva entró en duda. Con que Satanás te dijo esto, bueno, pues yo te quiero decir esto, que si tú comes de ese árbol serás como Dios. Entonces, la desobediencia del hombre, sabemos que verdaderamente hay veces el enemigo está constantemente tocando esa palabra que les acabo de mencionar, confusión.
¿Por qué paraliza las decisiones? Muchas veces también la palabra confusión paraliza nuestras decisiones. La confusión crea indecisión, hermanos. Cuando un cristiano no sabe qué creer o qué camino tomar, se queda detenido y no avanza en su llamado ni en su propósito. Por eso el enemigo viene también muchas veces a confundirte, hermano. Y hay veces paraliza nuestras decisiones. En alguna ocasión el pastor Omar comentó que la carrera del cristiano no es una carrera de velocidad, sino una carrera maratónica, una carrera de perseverancia. Y que muchas veces a mí me quedó muy claro que muchas veces como hermanos en Cristo, hay veces nos quedamos en stand-by sentados en una piedra. ¿Por qué? Porque nos duele, no sé, una pierna o pasan por nuestros pensamientos el que no vamos a llegar, que está demasiado lejos, 42 kilómetros, etcétera, etcétera. Y es cuando otro hermano llega y le levanta, le apoya y le quita esa confusión que él tiene. Y ya no está paralizado, al contrario, camina con él. Entonces, ¿por qué paraliza estas decisiones el enemigo? Volvemos a lo mismo, hermanos, es la palabra confusión. ¿Por qué divide y destruye la unidad? También la palabra confusión viene y destruye nuestra unidad. Satanás usa confusión doctrinal, rumores, malentendidos para romper relaciones y dividir congregaciones, hermano. Una iglesia dividida pierde fuerza en su testimonio. También, hermanos, ¿por qué transgiversa la identidad que nosotros tenemos? Recordemos que antes nos llamaban los del camino, recordemos que antes nos llamaban los nazarenos, y recordemos que el rey Nerón también nos puso ese apodo llamado los cristianos, Cristi ungidos, sanos, pequeños ungidos de Dios. Pero en sí, hermanos, nosotros debemos de tener esa identidad que viene en Juan 1:12, que dice que aquellos que creen y reciben en su precioso y santo nombre, se les daría potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estos hijos de Dios no son engendrados por sangre y carne, ni por deseos de padre, sino la voluntad del Altísimo, que usted y yo fuésemos sus hijos. Entonces usted es hijo de Dios y no debe de perder esa identidad, que es hijo del Altísimo. Y como hijo del Altísimo, usted tiene un Padre que es un Rey. Y Él está al cuidado de usted y tiene control totalmente de su vida. Recordemos que ese enemigo, hablaba yo con Moisés y le comentaba que era un enemigo constante. Él no descansa y es inteligente. Uno de los seres más sabios que ha hecho Dios en su creación. Y estamos hablando de Satanás. Vamos a Mateo capítulo 4, versículo 3. Quien lo tenga, léalo. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Así es. Vino el enemigo y le preguntó a Jesús: si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Mas sin en cambio Jesús no tenía que demostrar absolutamente nada. Él sabía verdaderamente la identidad que tenía con vuestro Padre. También, salud. ¿Por qué reemplaza la verdad con mentira disfrazada? Estamos hablando del tema de la confusión por los que acaban de llegar. El enemigo rara vez presenta mentiras evidentes. Mezcla muchas veces la verdad con error, generando confusión espiritual, hermanos. Miren, tenemos ejemplos bíblicos en la palabra del Señor, en donde Adán y Eva, y ya lo acabamos de leer, que viene en el Génesis 3, Satanás siembra duda sobre la palabra de Dios. Y Dios dijo, mas sin en cambio él llega y siembra una duda y confunde totalmente a Eva, y Eva comete el grave error de comer ese fruto del conocimiento del bien y el mal. Y sabemos que ahí inicia lo que es el pecado original. ¿Cuál es el pecado original? Pues la desobediencia a Dios, hermanos. Si usted desobedece a Dios, ese es un pecado. Todo lo que usted pueda esconder en el mundo también es pecado. Nos decía en alguna ocasión el pastor Omar, ¿no? Si tú tienes una clave de tu teléfono y vamos, esta misma clave no se la proporcionas a tu esposa y no permites que el teléfono lo vea, tú estás escondiendo algo y quiere decir que ahí hay pecado. Esto
Siempre ha sido así, hermanos. Entonces tengamos mucho cuidado porque el enemigo viene, ya saben a qué viene, ¿no? A mentir, a destruir, a matar, y no anda jugando. También el pueblo de Israel en el desierto fueron confundidos sobre quién era Dios y terminaron haciendo que un becerro de oro, hermanos. ¿Recuerdan eso? Los fariseos, confundidos en su religiosidad también, rechazaron al Mesías verdadero, a Jesús. La iglesia primitiva, Pablo constantemente advertía sobre otro evangelio. Vamos a Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9, que ahí causaba también confusión. Quien lo tenga, le dé lectura. Estoy maravillado, dice. Gálatas capítulo 1, versículo de 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Hasta ahí? Así sea. Dice, y sea anatema. ¿Sea qué? ¿Qué significa anatema? Maldito. Maldito, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos un ángel que bajó del cielo, ¿verdad? Y le predicó un evangelio distinto a John Smith, ¿verdad? Y ahí nació esta religión de mormones, y bueno, y ahí vemos una confusión también, y vemos que sea anatema, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar bien firmes en la roca y sobre todo seguir las instrucciones que están en el libro santo. ¿Cómo resistir a esa arma, que en este caso es la confusión? Anclar la mente en la palabra de Dios, hermanos, es importante. Vamos al Salmo 119, 105. Quien lo tenga, que le dé lectura. Es corto, ustedes lo conocen. Lámpara es tu palabra y lumbrera a mi camino. Bueno, hermanos, pues ahí tenemos cómo resistir el arma de la confusión, porque la palabra del Señor es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Recordemos que todo lo tenemos que pasar por una coladera que es la palabra de Dios, la Biblia. ¿Para qué? Para que nosotros seamos conducidos con verdad y con luz. También orar por discernimiento, hermanos. Vamos a Santiago 1:5. Tenemos que obtener la sabiduría del cielo, porque ella aclara lo que parece turbio, hermanos. ¿Y qué dice? Si alguno de vosotros, ¿qué dice? Tiene falta de sabiduría. Pídala. Pídala a Dios, el cual da a todos Sí, léanlo. abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida, dice ¿qué? Abundantemente. Con fe. No dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Hermano, pídale. Si usted es falto de sabiduría, dígale al Señor: Señor, tu palabra dice en Santiago 1:5 que si yo te pido sabiduría, tú eres fiel para dármela. Y el Señor, recuerden que da las cosas como nosotros las tenemos que dar, en abundancia, generosamente y sin reproche. Así damos las cosas, generosamente, en abundancia y sin reproche. Ahí tenemos un claro ejemplo de cómo da el Señor. Y si estamos faltos de sabiduría, pidámosla al Señor. Depender del Espíritu Santo es otro punto importante para que no entremos en confusión. Vamos a Juan 16:13. Porque recordemos que Él nos guía a toda verdad. ¿Qué dice? Juan 16:13. Quien lo tenga, léalo. Pero cuando venga, ¿qué? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Se acuerdan cuando Jesús ascendió a los cielos, verdad?
Y dijo, no les dejaré solos, les enviaré que el Paracleto, el abogado, quien va a estar con ustedes, quien les consuela. Y quien les va a dar testimonio de que todo lo que les he dicho es verdad. Recuerden que tenemos el Espíritu de Dios. Y Él es el que nos da, el que nos dice, esto es verdad, hijo. Entonces no podríamos ser confundidos, hermanos. Tengamos que tener mucho cuidado con esta arma que tiene, luego a veces utiliza el enemigo. También vivir en comunión es importante. Pedir consejo. Hermanos, pidan consejo a los líderes maduros. Dentro de la iglesia, recuerden que han sido levantados hermanos en Cristo como diáconos, como coordinadores de área, como servidores para la iglesia. Ahí está el ministro de esta iglesia. Cuando ustedes tengan una duda, pidan consejo verdaderamente a las autoridades de su iglesia, hermanos. No lo pida a otra iglesia, hermano, a donde usted fue puesto y le fue conferido un llamado. En esta su iglesia, Casa de Oración Sultán. Guardar el corazón en paz. Filipenses 4:7. Tenemos que guardar nuestro corazón en paz, hermanos. Filipenses 4:7. ¿Quién lo tiene? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios actúa como un filtro, hermanos, frente a la confusión. Tenemos que guardar la paz del Señor. ¿Quién es el príncipe de paz? Jesús, ¿verdad? Una palabra que se dio hace 2700 años por el profeta Isaías. ¿Y qué dijo? Y un niño, él tuvo como un éxtasis, ¿verdad? Y un niño nos ha nacido. Su reino nunca terminará jamás. Se le considerará Padre eterno, consejero admirable, Dios fuerte y príncipe de paz. Él lo estaba viendo. Y después de 700 años, ¿nace quién? Jesús. Y en aquel tiempo se le llamará Emmanuel, que es Dios con nosotros. Pero cuando el ángel Gabriel le anuncia a María que iba a tener a Jesús y él es nuestro Salvador, ¿qué le dijo a María? Y su nombre será Jesús, que significa Dios salva, Jehová salva. Amén. Bueno, pues Él es el príncipe de paz. Él es el que nos da la paz, que hay veces no podemos comprender o entender, pero hay veces confiamos en que todo está en control de Él, ¿verdad? Confiamos que Dios tiene control absoluto de todo. Hermanos, Satanás usa la confusión, apaga nuestra fe, muchas veces divide a la iglesia. Usted puede ser presa de esa palabra que es la confusión, debilita la identidad en Cristo. Pero Dios nos dio la luz de su palabra, hermanos. El discernimiento rompe la claridad de la verdad del Espíritu y la paz de Cristo para andar con claridad y poder pisar donde ha pisado nuestro amado Señor y Salvador, que es Jesucristo. Amén. Inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos y oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Bendito sea tu precioso y santo nombre, Señor. Gracias porque te tenemos, Señor, como nuestro Padre eterno, consejero admirable, nuestro Dios y nuestro príncipe de paz, Señor. Gracias, Señor, por enseñarnos que esta palabra que es confusión, Señor, muchas veces la utiliza el enemigo dentro de tu iglesia, Padre, para confundirnos, Señor, para separarnos, para debilitarnos, para que nuestro llamado, Señor, hay veces hay desánimo entre nosotros, Padre, también. Mi Señor y Dios, tú nos has llamado a la armonía, a la unidad, a que nosotros estemos, bendito Padre, todos unidos y con un mismo propósito, porque tú nos has llamado, nos has dado ese llamado, bendito Señor, a servirte, Señor. No hay alto más honor que se le ha dado al ser humano que servirte, Señor, porque todas las cosas que hacemos, Señor, son para gloria tuya y honra tuya y para una eternidad. Te amamos desde la tierra y bendecimos tu precioso y santo nombre y ayúdanos a continuar y que el enemigo, bendito Padre, aunque venga con la palabra confusión, sea tu palabra nuestra luz, que es la verdad en el caminar nuestro en esta tierra. A través de Cristo Jesús te dejamos nuestra oración como tu pueblo escogido y nación santa, y tu pueblo te dice muchas gracias. Amén y amén. Den un aplauso al Señor.